Damos gracias a Dios una vez más y a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este canal. Dios piensa en términos de multiplicación. Hoy quiero hablarles acerca de cómo Dios piensa en relación al crecimiento de su iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice ahí la palabra: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dios piensa en términos de multiplicación. Dios no piensa en términos de sumar uno en uno, sino en aumentar a números mayores de crecimiento, no por la suma, sino por la multiplicación. ¿Qué quiso decir el autor con la expresión "y crecía la palabra del Señor"? Y como resultado de ese crecimiento, el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. ¿Qué significa crecer? Crecer significa dar cuenta del aumento de algo o dar cuenta de alguien en cuestiones variables como ser el tamaño, la cantidad o la importancia. El texto dice: crecía la palabra, y a la misma vez, cuando crece la palabra, el número de los discípulos se multiplica. Escuchen bien esto: no puede haber multiplicación sin crecimiento, y no hay crecimiento sin multiplicación. Si Dios piensa en términos de multiplicación, también piensa en crecimiento de la palabra. Sin conocimiento no hay crecimiento, y no hay crecimiento sin conocimiento, porque el convencimiento se da en el contexto del conocimiento. Para que una iglesia pueda crecer, se necesita tener visión de crecimiento. Toda iglesia que no tiene visión de crecimiento está lista para quedarse estancada. Para que una iglesia pueda crecer, necesita tener visión de crecimiento. Ahora, según las estadísticas del libro La Iglesia Anfitriona, el 2% viene por publicidad. El 6% viene por invitación directa del pastor, el otro 6% viene por eventos evangelísticos, y el 86%, ¿saben cómo es que viene? Por la invitación de amigos, conocidos y familias. Tú juegas un papel muy importante en el crecimiento de la iglesia, porque tú tienes amigos, tú tienes conocidos, tú tienes familia. Por lo tanto, el 86% del crecimiento de la iglesia va a ser por tus amigos, por tus contactos, por tus familias. Y todos nosotros tenemos amigos, todos tenemos conocidos, todos tenemos familia. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Todas estas combinaciones van a ayudar a hacer crecer nuestras iglesias. Por eso Dios piensa en términos de multiplicación. Dios usa el principio de la multiplicación. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. En el mero Edén, en Génesis capítulo 1, verso 28, en el propio Edén, lo primero que Dios le pide al hombre y a la mujer es que sean fructíferos y multiplíquense. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Otro ejemplo, Noé. Después que Dios destruyó la tierra con el diluvio, Dios le dio una orden a Noé. Génesis capítulo 9, versículo 1. Dios bendice a Noé, a sus hijos, y luego le dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Después del diluvio, Dios realiza un tipo de ceremonia, como podríamos pensar, una ceremonia de confirmación de votos matrimoniales. Al bendecir Dios a Noé y a sus hijos,
está haciendo como una renovación de voto, confirmación de voto. Está bendiciendo a Noé y a su pareja. Dios le dice, sean fructíferos después de la bendición mía, multiplíquense, llenen la tierra. Lo mismo Dios está diciendo a cada uno de los hijos de Él, los hijos de su iglesia, miembros de su iglesia. Multiplíquense, fructifíquense, crezcan. Dios piensa en términos de multiplicación. Otro ejemplo, mira lo que Dios le dijo a Jacob, Génesis capítulo 35, versículo 11. Yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes subirán de tus lomos. En el Éxodo capítulo 1, verso 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿En qué periodo de tiempo sucedió esto? Esto sucede durante los 430 años que viven como esclavos en Egipto. Israel crece por el principio de la multiplicación. Y saben que el día que Israel sale de Egipto, el día cuando Dios los libera de la esclavitud de Egipto, mira lo que dice la Biblia, Éxodo 12:37, eran como 600,000 varones, más las mujeres, más los niños. En ese entonces no se contaban a las mujeres ni a los niños, lo cual haría que el número quizás se duplique o triplifique. Digamos que de los 600,000, la mitad de ellos, el 50% de ellos tenía su pareja. Podríamos agregar 300,000 más, serían un total de 900,000. Y digamos que de cada pareja, poniendo un número bajo, 5 hijos, sumarían un total de casi 2 millones de personas. Y ahora, si hubiéramos puesto a Jacob, que tenía 12 hijos, no, eso sumaría más de 2 millones, alrededor de 4 o 5 millones de personas. Dios usó la multiplicación para hacerlos crecer en número. El tema de Dios no es solo la procreación humana o la formación de discípulos o la formación de Israel como nación, sino el de hacer discípulos. Esa es la temática de Dios. Jesús usó el sistema de multiplicación al hacer discípulos y eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros como iglesia, discípulos, usando el principio de la multiplicación. Jesús transformó la mentalidad de sus propios discípulos cuando le dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 verso 19, por tanto id y haced ¿qué? Discípulos. El crecimiento y el avance de una iglesia se da por medio de la multiplicación de discípulos. Vuelvo a repetir eso, el crecimiento y avance de una iglesia se da por el medio de la multiplicación de discípulos, no por la suma de miembros. El crecimiento, avance de una iglesia no está en agregar nuevos miembros. El crecimiento está en la multiplicación de discípulos. Hay una causa del crecimiento que trajo en la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva experimentó un extraordinario crecimiento. Y eso es lo que muchas veces nosotros quisiéramos en nuestros días, tener ese mismo extraordinario crecimiento de la iglesia primitiva. Y lo podemos. Miren lo que en el libro de los Hechos expone la razón de ese crecimiento de la iglesia primitiva, el expandir el evangelio en esos días. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice el texto, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dios derramó el Espíritu Santo en el contexto de la unidad. Y eso contribuyó al crecimiento de la iglesia primitiva. Ahora, unidad no es lo mismo que uniformidad. Hay una diferencia. Dice el texto que llegó el día de Pentecostés y en ese día ellos estaban todos unánimes, estaban unidos. La uniformidad y la unidad son dos casos diferentes. Ahora,
En el libro de los Salmos 133, versículo 1. Miren cómo el salmista David dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren, esa palabra mirad es una forma de exclamación, de atracción. Yo recuerdo, y eso no por presumir, simplemente para querer explicar un poco el punto de la palabra mirad. Cuando tuve el privilegio de viajar por primera vez a Europa, mi hijo mayor vive en Alemania, y estuvimos la primera vez en Alemania. Y cuando yo viajaba en esos lugares y visité, especialmente estuve en París, y verme debajo de esa gran torre de Eiffel, y yo me quedaba todo sorprendido, atónito. Esa es la expresión que que David está diciendo. Miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David expresa esas palabras cuando estaba huyendo del rey Saúl, quien lo quiso matar. Y ahora David huye a una cueva llamada Adulán. Y cuando sus hermanos y sus padres se enteraron que él estaba allí, todos lo siguieron. Y dice el texto, 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser él el jefe de ellos. ¿Y saben cuánto eran? Dice el texto, había como 400 hombres. ¿Te imaginas? 400 hombres con esas características, personas con apuros, endeudados, descontentos. El día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús, los apóstoles, incluyendo Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de esa llenura del Espíritu Santo, predicaron las buenas nuevas, la salvación, las buenas noticias. Y como resultado de esa predicación de las buenas noticias de salvación, 3,000 personas fueron bautizados en un solo día. Fue un evento milagroso. ¿Por qué? ¿Por qué fue milagroso? Solo 120 discípulos se reúnen a orar en un aposento alto y día tras día el número de las personas se incrementaba, dice la Biblia. ¿Te das cuenta lo importante es ser lleno del Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo se va a dar en el contexto de la unidad, no la uniformidad, unidad. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice el texto, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Hechos capítulo 4, verso 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y también el número de los varones era 5,000. Hechos capítulo 6, verso 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren, hermanos, Hechos 4, los que creyeron eran como 5,000. Hechos capítulo 2, los que se bautizaron eran 3,000. Sin embargo, Hechos capítulo 6 dice que los discípulos se multiplicaban y muchos sacerdotes obedecían a la fe y no se menciona un número real. Puedo pensar que el número era bastante grande. Además, el evangelio es expandido desde Jerusalén hasta Judea, desde Samaria y luego hasta los fines de la tierra. Hay otro factor muy importante que tiene que ver con el crecimiento y es la proclamación del evangelio sin miedo, sin temor, a pesar de las dificultades y persecuciones. Hechos capítulo 5, versículo 40 registra allí estos pasajes. Así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús. La iglesia primitiva fue edificada en la palabra de Dios, pero también recibían la bienvenida, recibían y mantenían la unidad, compartiendo panes, alegrías, compartiendo las tristezas. Tenían suficiente amor para recibir 3,000, 4,000, 5,000 personas en un solo día en la iglesia. ¿Estamos listos para recibir
esa gran cantidad, tenemos ese amor suficiente, tenemos ese afecto, estamos listos para compadecernos con las alegrías, con la tristeza de los que van a venir. Estamos listos para darle la bienvenida. Hechos capítulo 5, verso 42. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar las buenas noticias acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. ¿Sabes? ¿Y cuántas veces nos quejamos porque vamos tal vez, digamos, el miércoles, el sábado o el domingo, 3 veces a la semana, de 7 días, 3 veces? Cuando este texto dice, los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también iban a las casas. Complementaban su deficiencia, se corregían los unos con los otros cuando estaban equivocados. Se ayudaban mutuamente, compartiendo con alegre compañerismo, alabando a Dios, teniendo favor de todas las demás personas. Y ¿sabes qué? Como resultado de esos actos, Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Estaremos listos para que Dios utilice nuestras iglesias de los que han de ser salvos? Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor entonces añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios quiere añadir a las personas que tienen también el derecho de salvación. La iglesia alcanzó su crecimiento, pero la alcanzó cuando estaba llena del Espíritu Santo. La iglesia alcanzó su crecimiento cuando estaba llena no solo del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu Santo, que es el amor fraternal. En estos días, la iglesia tiene que mantener la identidad sobre las bases del amor fraternal. La iglesia no es guiada y sostenida por la autoridad de una sola persona. La iglesia es guiada y sostenida por el amor, por la unidad entre sus miembros. Vivamos una vida digna del Evangelio. Vivamos una vida llena de amor fraternal, ayudándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros. Por lo tanto, el crecimiento vendrá. El crecimiento y el avance de una iglesia no está en agregar nuevos miembros. El crecimiento de una iglesia está en la multiplicación de discípulos bajo el contexto de la presencia del Espíritu Santo y el amor que es el fruto del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También los muchos sacerdotes obedecían a la fe. Inclina tu rostro y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este principio maravilloso de que nos ha enseñado cómo es que Dios piensa en términos de multiplicación. Y Dios quiere que su iglesia, su pueblo, en estos momentos finales, también pueda crecer y ser iglesias fructíferas, iglesias que se multiplican, pero en el contexto de que están unidos, ayudándose mutuamente, y también el contexto que tienen el amor, el fruto del Espíritu Santo para recibir con brazos abiertos a los que han de ser salvos. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Busquen siempre su rostro y su presencia. Que Dios les bendiga. Si te gustó el mensaje de hoy y fuiste bendecido, dale me gusta. También presiona la señal de suscripción y la campanita para notificarte cada vez que nosotros subamos un video en este canal. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.